Hola, bienvenidos a la asignatura Redacción de Novela. El objetivo de este video es poder analizar cada uno de los temas que hemos trabajado durante las primeras 4 semanas. Para la semana 1 trabajamos la unidad 1, conceptos básicos de novela, en el que trabajamos una primera aproximación a la novela. Como actividad de introducción tuvimos que definir el concepto de novela. Ya quedamos que es una obra narrativa de ficción extensa y en prosa. Su finalidad es causar placer estético a los lectores. Esta palabra proviene de la palabra italiana novela, que significa en su sentido original narración corta y de carácter ligero, lo que equivale a un cuento en español. Sin embargo, de igual forma, el concepto de novela proviene desde la antigua Grecia clásica y que viene degenerando de la epopeya vinculado con la sátira y la clasificación burlesca. Como actividad de inicio tuvimos que consultar la presentación, la novela y sus diferentes elementos. Posteriormente tuvimos que investigar los conceptos de acción, de ambiente y de carácter. La idea era poder analizar estos elementos y vincularlo con alguno de lo que con alguna obra literaria que ustedes ya hayan analizado. Para este foro tuvieron que haber aportado una definición de novela, una explicación desde el punto de vista de cómo se entrelazan estos elementos para crear la novela y la descripción de alguna de las novelas que hayan leído. Esto durante la primera semana. Para la semana 2 tuvimos que trabajar lo relativo al origen y la evolución de la novela, de dónde proviene y cuáles son los aspectos históricos de la misma, para la cual tuvimos que haber analizado la lectura origen y evolución de la novela. Nos centramos en sus aspectos históricos, las épocas, los tipos de novela, los autores y las obras. Para poder concretar este tema, tuvimos que analizar el siguiente concepto, el siguiente mapa conceptual, en el que se nos especifica cómo la novela proviene desde la narración en verso, desde la narración en prosa, la novela moderna y la clasificación actual. Posteriormente tuvieron que ingresar al cuestionario para poder responder algunas preguntas relacionadas con lo que ya hemos analizado en la lectura y en el mapa conceptual. Esto durante la semana 2. Para la semana 3 tuvimos que abordar lo relativo a los elementos de una novela, personajes, ambiente y acción. Para esto tuvimos que realizar la lectura análisis de la novela y posteriormente tuvimos que analizar el concepto de discurso narrativo. Para esta actividad tuvimos que consultar la siguiente información en la que se nos especifica cómo estos elementos y cómo estos conceptos tienen vinculación desde el análisis de fondo como el análisis de forma. Es decir, en el análisis de fondo, el título, el asunto, el tema y los personajes, el ambiente y la acción. Ahora, en cuanto a la forma, referente a la estructura o composición. Bien, todo esto nos permitiría poder comprender el discurso narrativo, es decir, cómo el autor y cómo el lector se vinculan para poder comprender lo que se está desarrollando en el mismo. Como actividad de desarrollo, tuvimos que elegir una novela para investigar los elementos que la integran y elaborar un mapa mental donde el centro sea el nombre de la novela, las ideas que lo rodean respondan a los conceptos de acción, personajes y ambiente y estructura. Posteriormente, tratar de definir cuál fue el pacto narrativo que pretendió el autor de la novela, obviamente tomando en cuenta los elementos del mapa mental. Para la semana 4 trabajamos lo relativo a los elementos de forma de una novela y la lectura de una novela corta. Esta información la pueden encontrar en las orientaciones para la semana 4. Muy bien, entonces como pueden ver estamos trabajando primeramente con los aspectos teóricos para posteriormente trabajar con la caracterización de personajes, la descripción de personajes, la estructura de la novela, título, asunto, tema y elementos que ya vimos, que ya abordamos en la semana 3 y posteriormente en la entrega del proyecto integrador que va a ser la creación literaria. Si tienen alguna duda pueden ponerse en contacto a través del correo electrónico, mensaje en plataforma o a través de las redes sociales. Les deseo mucho éxito y seguimos en contacto.